¿No? Sí, doctor. Excelente. Vamos a ver entonces el capítulo de traumatismos del sistema musculoesquelético. Identificar el método de diagnóstico adecuado para cada entidad patológica, reconocer los patrones básicos del trauma óseo e identificar fracturas óseas comunes son los objetivos de esta presentación. Lo que todos deberíamos de saber es que ante la sospecha de una fractura siempre se deben de pedir dos proyecciones tangenciales entre sí, es decir, una lateral y una AP. Hay excepciones a esta regla. Puede ser pregunta de examen, ¿eh? ¿Cuáles son las excepciones a esta regla? El tórax. Cuando quieres ver una fractura de una costilla, no se pide AP y lateral, se pide AP y oblicua. ¿Por qué razón? Porque cuando pides lateral, se sobreponen las imágenes de la costilla de las costillas del lado derecho con las del izquierdo y no sabes cuál es cuál. Entonces, por ese motivo, cuando se sospecha una fractura de costilla, no se pide AP lateral, se pide AP y oblicua. Y la oblicua tiene que ser del lado del tórax donde se golpeó, donde sospechan las fracturas. Otra en la que no se debe de pedir lateral es cuando se sospecha fractura de los huesos de la mano o del pie, básicamente los metacarpianos o los metatarsianos. Cuando sospechan de una fractura de los metacarpianos, como por ejemplo, el ejemplo típico, hablemos del ejemplo típico, cuando te peleas y le tiras un golpe a una persona, a una pared o a lo que sea, y te pum, oh, le di, le golpeé, lo noqueé, y luego ves tu mano que se te está hinchando, probablemente está fracturado. Entonces, lo clásico que se fractura ahí es el metacarpiano, el quinto metacarpiano, casi siempre. Entonces, lo que se pide ahí no es una AP y una lateral de mano, se pide una AP y una oblicua de mano, porque en la lateral, lo mismo que en las costillas, se sobreponen todos los metacarpianos, se sobreponen. Lo mismo en los huesos del tarso, se pide AP y oblicua. Esos son las excepciones a esta regla que dice que se debería pedir siempre dos proyecciones tangenciales. Bueno, cuando no se ve una fractura, no quiere, en una radiografía no quiere decir que no hay fractura. Simplemente, eso es lo que me preguntan siempre. ¿Hay fractura o no hay fractura? Y yo les digo, no se ve fractura, que es diferente. No la veo en estas proyecciones. Podría haber, puesto que algunas fracturas diminutas no son visibles ni siquiera con tomografía y solo se pueden ver con resonancia magnética. ¿Sí? No piensen que todo se va a ver con la radiografía y con la tomografía. Se ve un 90, 95, no, hasta 98% yo creo de las fracturas, pero no el 100%. Entonces, cuando no se ve en una radiografía, pues el siguiente paso siempre va a ser una tomografía. Los ejemplos típicos a esta, por ejemplo, son las personas que se caen y se golpean la mano, se caen sobre la mano y sospechan que existe una fractura del escafoides o de algún hueso del carpo. Casi siempre, bueno, esas fracturas no son tan fáciles de ver en la radiografía. A veces pasan desapercibidas, no se ven muy claramente. Entonces, en ese caso, si sigue doliendo y no se ve la fractura en una radiografía, pero persiste el dolor, se debe de pedir una tomografía para poder ver con más claridad la corteza y la médula de los huesos del carpo y eventualmente una resonancia magnética también. Entonces, otro ejemplo son las personas mayorcitas que se fracturan la cadera, ya sea el cuello del fémur o, bueno, el trocánter, ¿no? O también el calcáneo en personas mayorcitas también. Fíjense que con las personas que son mayores, la densidad ósea disminuye, tienen osteoporosis. A mayor edad, mayor osteoporosis. Y pues la osteoporosis no deja que se vea claramente una fractura. De hecho, una fractura en una persona joven, una persona de 20 años, de 30 años,
que tiene los huesos súper mineralizados, pues se ve súper fácil porque hay buen contraste. El hueso súper denso y la fractura pues es generalmente radiolúcida, entonces se ve al tiro. Pero las personas mayorcitas que tienen osteoporosis no se ve tan clarito la fractura. Entonces, esas personas que se caen y se golpean la cadera y sospechan que es una fractura porque le sigue doliendo y le sigue doliendo y no, en la radiografía no sale, puede ser una fractura, pero que no está fácil de ver en la radiografía y se necesita una tomografía y o eventualmente una resonancia magnética. Entonces, ay, no sé, así se, ay, no sé, creo que sí se ve, sí se puede ver. Sí, doctor. Excelente. Entonces, esa es una... Chis, ¿qué pasó? Pues nada. Ahí está, entonces, un dibujito, ese es un dibujito de una fractura. Lo que le pasa a la fractura son dibujitos, fíjense, cuando se fractura un hueso sale sangre, igual que en cualquier parte del cuerpo, una lesión produce que salga sangrecita. Sale sangre y se forma un hematoma debajo del periósteo. ¿Ven el periósteo? Ahí se ve claramente el periósteo. Ese hematoma hace que abulte el periósteo y con las semanas, con los días, se empieza a formar un callo que se llama callo fibroso y tiende a la formación de tejido fibroso y cartilaginoso. Bueno, este tejido empieza a presentar mayor cantidad de vasos, bueno, nueva formación de vasos sanguíneos, nuevos vasos sanguíneos le llegan y forma al final un callo que es de hueso esponjoso y luego un callo óseo total que generalmente se llama remodelación ósea, ¿no? El hueso queda remodelado, ¿no? Esa es la, digamos, la historia natural de la formación de una fractura, bueno, de la formación de un callo óseo en una fractura, ¿no? Entonces, fíjense que de la sangre que se ha salido, es lo que se va a convertir en el callo, primero fibrocartilaginoso y luego el callo óseo. Ahí está una radiografía de tórax de una persona joven, de una mujer joven, se nota que es una mujer y se nota que es joven. Y se puede ver ahí una de las costillas, uno de los arcos costales, una fractura. Se puede ver claramente la costilla medio abultada en la proyección AP y en la proyección lateral, fíjense cómo se ve como un desnivel, ¿no? Como una gradita, está desviadita esa costilla, entonces se nota que es una fractura que ya ha consolidado. Fíjense que no es la mejor proyección la lateral para poder ver fracturas, pero en este caso sí se logró ver. Entonces el callo óseo se forma en el transcurso de varias semanas, pero fíjense que el hueso, el eje del hueso, si no es corregido por el ortopedista, queda deformado el hueso. Y esa deformidad puede hacer que la persona tenga una impotencia funcional. Es por eso que siempre se trata de poner o de reducir las fracturas con el eje lo más natural posible. Bueno, hablemos algo ahora de fracturas, traumas de columna vertebral. Una proyección especial para poder ver la fractura del cuerpo, perdón, de la vértebra C1 y C2 es la radiografía con transoral o con la boca abierta. Si se fijan, es una radiografía de columna cervical en proyección AP, pero con la boca abierta para poder visualizar mejor la apófisis odontoides y el cuerpo de C2. Las proyecciones típicas, clásicas de la columna cervical, dorsal o lumbar son AP y lateral. Solamente se pide oblicuas cuando se sospecha de la fractura de la pars
interarticularis, como vamos a ver más adelante. Y se puede pedir también en proyecciones en flexión y en extensión cuando se sospecha de lesión ligamentaria o de espondilolistesis, que próximamente vamos a saber qué es espondilolistesis más adelante. Bueno, entonces hay unas 5 líneas que se llaman líneas de Dennis, que normalmente se trazan en forma imaginaria para poder ver si existe inestabilidad. ¿Sí? Si se fijan en la primera esquemita que está a la izquierda, ahí ven 5, bueno, 4 líneas, pero en realidad dicen que son 5. ¿Sí? Algunos dicen que son 5, otros dicen que son 4, pero bueno, le podemos tomar como 4 si quieren o como 5. La cosa es que la primera línea siempre, perdón, la última línea siempre va a ser la línea que une las apófisis espinosas entre sí. La siguiente, la tercera se llama, bueno, sí, la tercera se llama línea espinolaminar y es la línea que une la apófisis espinosa con las láminas. La segunda sería la línea que une los bordes posteriores de los cuerpos vertebrales. Y la primera sería la línea que une la parte anterior de los cuerpos vertebrales. ¿Por dónde creen que pasa la médula espinal o el canal raquimedular? ¿Entre 1 y 2, entre 2 y 3, o entre 3 y 4, o detrás de 4? Obviamente pasa entre 2 y 3, ¿verdad? Entonces sobreentiende que por ahí, entre 2 y 3, entre la línea 2 y la línea 3, está pasando la médula. Cualquier cosa que haga reducir el calibre de esta potencialmente va a producir lesión medular y algún tipo de impotencia funcional, ¿verdad? Entonces es por eso que se trazan esas líneas. Supuestamente esas líneas se trazan para ver si existe congruencia en esas líneas. Cuando hay incongruencia, pues se supone que hay algo que está desplazado y hay algo que puede estar aplastando a la médula espinal o comprimiendo la médula espinal. Sas. Trauma cervical. Hay lesiones en flexión, lesiones en extensión, lesiones en flexión y rotación y lesiones por compresión axial. Entramos a las lesiones por flexión. En estas, bueno, existe una lesión por hiperflexión, o sea, por movimiento de la cabeza hacia adelante, hacia el pecho, vamos a decir así. Y sucede muchas veces cuando existe un movimiento brusco de aceleración, desaceleración, que puede producir esta lesión por flexión. Generalmente se produce una fractura en lágrimas, se rompe un pedacito del cuerpo vertebral en el muro anterior, en los muros anteriores, se rompe y ese pedacito que se ha salido se llama fractura en lágrima. También puede haber subluxación anterior, luxación facetaria bilateral. Bueno, vamos a ver. Aquí está mejor. Ay, qué bonito. Ahí están las 5 líneas. No, yo creo que es mejor nomás aprenderse las 5 líneas. Yo he aprendido con 5 líneas, pero he escuchado que alguien solo habla de 4 líneas. Es mejor aprender con 5. ¿Por qué razón? Porque la primera línea, fíjense, la primera línea es la línea que pasa no por delante de los cuerpos vertebrales, sino por las partes blandas superficiales que están delante de la columna cervical. Fíjense, a esa línea, la primera que está delante de la línea vertebral anterior, pasa por las partes blandas superficiales. Fíjense cómo se engruesa en la región que está por donde nace la tráquea. ¿No? En el lugar donde nace la tráquea, esa línea se vuelve más ancha. Eso es normal. La imagen que está a la derecha, podemos ver, en la imagen que está a la derecha, podemos ver una fractura en lágrima. Fíjense cómo un pedacito de hueso se ha desprendido y está ahí flotando en la parte anterior es el cuerpo vertebral C2. A ver, no, C3. Eh, el fragmento en lágrima, bueno, vamos a ver otros ejemplos. Ah, qué bonito. Esto yo lo he visto hace unos días en una persona que frenó de golpe, se chocó de frente, frenó de golpe y se dio la cara contra el volante. Una señora, esto lo vi hace 2 días, exactamente esto. Es una fractura bueno, en hiperextensión.
Fíjense cómo se ve entre las líneas, entre las flechas rojas, se puede ver la vértebra C2. C1, fíjense, la vértebra C1 es un arco, es un rosquete. Imagínense una rosca. C1 es una rosca, C2 no. Sí es parte, en parte sí es una rosca, pero esta sí tiene un cuerpo vertebral, tiene una apófisis odontoides y en parte tiene pedículos y láminas. Fíjense cómo hay una lesión radiolúcida en la unión de los cuerpos vertebrales con los pedículos es una lesión de fractura de C2. Estas fracturas, esta fractura, por ejemplo, es una fractura relativamente inofensiva porque no produce, digamos, algún desplazamiento de fragmentos óseos o que un cuerpo vertebral se vaya hacia atrás y comprima la médula espinal. Más bien, el cuerpo vertebral se va adelante y los elementos posteriores se van hacia atrás. Entonces no hay ningún, digamos, daño al canal raquimedular que vaya a producir una cuadriplegia, qué sé yo. Entonces, vamos a ver, hay una premisa que dice, a nivel de la articulación, eh, a ver, el arco anterior de C1 mayor, bueno, más de 2.5 milímetros de separación a nivel de la articulación entre el arco anterior de C1 y la apófisis odontoides es indicativa de lesión del ligamento transverso. Es difícil demostrarles esto, pero aquí está, a ver dónde está, aquí está. Ahí en la imagen de la derecha, en la que se ve la fractura en lágrima, si ustedes suben, van a ver el arco anterior de C1. Se ve como una bolita con la región central y radiolúcida. Ese es el cuerpo de C1. Y la apófisis odontoide se ve claramente como si fuera una torre, como si fuera una torre. mm, Ahí detrás del arco anterior. Ese espacio negro, ese espacio articular negrito que se ve entre el arco anterior de C1 y el diente de C2 no debe de medir más de 2.5 milímetros de ancho. Si mide más de 2.5, hay una lesión del ligamento transverso y puede haber una luxación. Ahí se ve mejor, qué bonito se ve ahí. Ahí está, fíjense, en la imagen A, que está a la izquierda, fíjense, la flecha de arriba está señalando el arco anterior de C1 y detrás de él o al lado de él se ve el diente de la apófisis, perdón, la apófisis odontoides o diente de C2. De hecho, en la imagen de al lado se ve la tomografía de la misma persona. Ahí se puede ver el apófisis odontoides y el arco anterior, y ese espacio que se separa entre los dos debería ser máximo 2.5 milímetros. Fíjense que en esta radiografía, si uno mide ¿cómo se llama esto? La línea más anterior está ensanchada y eso es indicativo de que hay un hematoma o hay un absceso, hay algo en la parte anterior de la columna cervical. Le toman entonces la tomografía y se ve que es un hematoma en la región anterior a la columna cervical. Ahí se ve la tomografía en corte axial en la imagen más de la derecha que está fracturada el arco anterior y el arco posterior de C1. Dicen que fracturar un anillo es difícil en un solo lugar. Este libro que hemos leído te dice, a ver, intente fracturar un anillo, por ejemplo, un rosquete, intente romperlo por un solo lado, es casi imposible. Se va a romper en dos lugares. Es por eso que las fracturas de la pelvis es considerada como un anillo óseo. Lo mismo la vértebra C1 es un anillo óseo. Entonces, siempre que se fractura en un lugar, seguro hay una fractura en otro lugar. Siempre se fractura en dos lugares. Y si solo ves en una, anda a buscar que debe haber otra fractura en otro lado, en otra región de ese mismo anillo. ¿No? En ese ejemplo se ve cómo C1 está fracturado en tres lugares, ¿no? Siguiente, vemos, esta es la fractura en lágrima, fíjense, una radiografía de columna cervical en proyección lateral. Si vemos atentamente, vamos a ver que
hay un desplazamiento, bueno, hay una fractura en lágrima. En la imagen de la radiografía de la derecha se ve como una flecha negra bien delgadita, bien delgadita, debajo la mandíbula se ve un pedazo de hueso flotando. Depende del cuerpo vertebral C2. Esa es una fractura en lágrima. Eso no pasa nada, ahí está la fractura y no pasa nada. Pero si ustedes se fijan más abajo, vamos bajando. Después de C2 está C3, C4, C5, C6. ¿Y dónde está C7? No hay C7. C7 está desplazada hacia atrás. Estás hacia atrás, hacia atrás. Fíjense cómo está desplazada hacia atrás. Y C6 no tiene con quién articularse porque C7 se ha ido. Y al desplazarse hacia atrás, eso sí es devastador, porque la pobre médula ahí debe estar toda comprimida, toda aplastada, tal vez incluso lacerada. Esta persona seguramente no puede caminar. Bueno, la luxación de las articulaciones facetarias, bueno, facetas ancladas le llaman algunos, es muy común también encontrar eso y muchas veces son personas que solamente dicen me duele mi cuello, me he accidentado y me sigue doliendo el cuello, pero no pasa nada, puedo mover mis manos, puedo mover mis pies, puedo mover mi cabeza, pero me duele al mover, me duele cuando roto. Muchas veces es bien sutil esta luxación y anclamiento o luxación de las facetas articulares. Aquí vemos un dibujito a la izquierda y una resonancia magnética a la derecha de una compresión de la médula espinal por una fractura en lágrima con desplazamiento de la vértebra hacia atrás, hacia el canal raquimedular y aplastamiento de la médula. Muchas veces cuando personas que caen de pie de una altura considerable, caen sobre los pies, caen sentado, ¿no? O están mucho tiempo sentado haciendo cosas sin hacer deporte y tienen que, perdón, sin tener la densidad ósea normal, son personas que generalmente tienen la densidad ósea disminuida, como las mujeres que tienen más de 60 años. Fíjense cómo se aplasta la vértebra, se produce una fractura por aplastamiento y se puede ver que la vértebra está reducida en altura. Muchas veces se acuña hacia adelante, o sea, la fractura solamente es en el muro anterior. En otras ocasiones, como en esta, puede ser todo el cuerpo vertebral, o en algunas otras raras ocasiones, el muro posterior del cuerpo vertebral. Ahora hablemos lo que es espondilolisis o espondilolistesis. Ok, la espondilolistesis es el desplazamiento de una vértebra sobre otra. Por ejemplo, esa imagen, la imagen que se ve a la izquierda de la radiografía, se puede ver cómo un cuerpo vertebral está desplazado hacia adelante del cuerpo vertebral. ¿Se acuerdan las líneas de Dennis que habíamos visto hace rato? Aquí también se pueden trazar, pero son más específicas de la columna cervical. Fíjense cómo hay una grava, se produce una, um, um, una falta de continuidad de esa línea, ¿no? Ahí podemos ver que existe ese desplazamiento. Ese desplazamiento, ese movimiento de desplazamiento de una vértebra sobre otro, con falta de la congruencia de esas líneas, se llama espondilolistesis. De ahora en adelante, cuando vean eso, ese desplazamiento, le van a llamar espondilolistesis y generalmente se produce por una fractura de la pars interarticularis llamada también espondilolisis. Entonces, la espondilolistesis se produce casi siempre por espondilolisis. En este caso, claramente hay una espondilolisis. Si ustedes se fijan detrás de la espondilolistesis, van a ver una línea negra que representa la fractura de la pars interarticularis. Ahorita vamos a verla con más detalle. Fíjense, en la imagen de la derecha podemos ver cómo un cuerpo vertebral se ha desplazado sobre otro. Ok, la espondilolisis es la ruptura o la fractura de la pars interarticularis. La espondilolistesis es el desplazamiento de un cuerpo vertebral sobre otro. Bueno, vamos a ver ahora
este ejemplo de una espondilolisis que se puede ver ahí en un dibujito. Fíjense, esa es la pars interarticularis y podemos ver que el lugar que se une entre la lámina y el pedículo, perdón, entre la lámina, en la parte posterior de la lámina, donde nace la apófisis facetaria o las facetas, esa se llama pars interarticularis y es la que se fractura cuando hay espondilolisis. ¿No? Y aquí podemos ver cómo la vértebra se desplaza hacia adelante de la otra gracias a esa espondilolisis. No siempre la espondilolistesis es por espondilolisis, pero casi siempre sí. Bueno, entonces cuando hay una espondilolisis, perdón, cuando hay una espondilolistesis, la imagen de la derecha es la espondilolistesis, cuando una vértebra se desplaza sobre otra, en otras palabras, se debería de tomar imágenes oblicuas de columna vertebral, de columna lumbar generalmente, debido a que en esas oblicuas se puede ver la espondilolisis, la fractura de la pars interarticularis. De hecho, en estas imágenes oblicuas, las imágenes de los elementos posteriores de las vértebras asemejan a la imagen de un perrito escocés. Fíjense, ahí está el perrito, ahí se ve el perrito, el hocico, la orejita hacia arriba, la patita hacia abajo, el cuerpo del perrito y la patita de atrás hacia la parte posterior. Cuando el perrito queda decapitado, se llama espondilolisis y se ve como si estuviera realmente decapitado. Ahí se ve en el círculo rojo con una flecha negra, se ve decapitado el perrito. Entonces, tiene espondilolisis. Fíjense el perrito de arriba. Hay otro perrito arriba y hay otro perrito más arriba todavía. Ninguno de esos está decapitado. El de abajo sí. Muy bien, hablemos ahora de, bueno, ese es un aplastamiento de una vértebra por una compresión, por una caída sobre los pies, ¿no? Generalmente se produce estos acuñamientos anteriores. Fíjense cómo está acuñada la vértebra lumbar. Bueno, vamos a hablar ahora de trauma de extremidades. Entonces habíamos dicho que siempre debemos de pedir dos proyecciones perpendiculares para una extremidad, excepto en las fracturas de perdón, de los metacarpianos o de los metatarsianos. Punto y ya. A ver, vamos a ver. Si no es visible y continúa con dolor, impotencia funcional, se puede hacer resonancia o tomografía. Si se sospecha que existe lesión de partes blandas, se debe de pedir ecografía o resonancia magnética. Muy bien. Los ligamentos cruzados generalmente son vistos por resonancia magnética. La ecografía tiene una pobre visualización de los ligamentos cruzados, sobre todo se ve mejor el cruzado anterior, pero igual pueden, no es el método de elección. El método de elección es la resonancia magnética para ver esos tipos de ligamentos. Los demás ligamentos, llámense los colaterales, los tendones, los meniscos, también son visibles por ecografía. Fíjense, la proyección lateral siempre es importante. Fíjense la proyección AP de esa radiografía de rodilla, pareciera que no hay gran cosa, apenas se ve la fractura en la proyección AP, pero en la proyección lateral se ve francamente la fractura de la rótula, ¿verdad? En las imágenes de abajo podemos ver una radiografía y dos reconstrucciones de tomografía, una coronal y otra sagital. En esas reconstrucciones e incluso en la radiografía podemos ver que hay un hundimiento de la meseta tibial medial. Mejor se ve en la tomografía, obviamente. Bueno, ese es otro ejemplo de una resonancia. Bueno, dos resonancias y una radiografía de la meseta tibial, de la rodilla. Fíjense que en la radiografía no se ve tan clarita la fractura, apenas se ve una lineecita medio radiolúcida ahí en la meseta tibial medial, pero nada grave, nada más, pareciera que no hay nada más. Le hace la resonancia y fíjense cómo la resonancia puede ver muchísimo mejor hasta dónde llega la fractura, dónde llega el edema, ¿no? Entonces es una fractura extensa de la meseta tibial anterior. Ahora vamos a ver
algo de resonancia magnética. Aquí está, por ejemplo, una resonancia de rodilla y vemos el ligamento cruzado anterior con está rotulado con ACL y el posterior PCL. Eso está al revés. Perdón, está mal. No sé por qué, está mal. El PCL en realidad es el anterior y el ACL en realidad es el posterior. Suena lógico, ¿verdad? Bueno, ahí está una lesión del ligamento cruzado anterior. Fíjense la resonancia magnética en la imagen de la izquierda. La grasa, habíamos dicho que en la resonancia se ve hiperintensa. Y fíjense, todo lo blanco ahí es grasa. Por ejemplo, la grasa que está encima de la rótula o debajo de la rótula o la grasa que está detrás del fémur es hiperintensa en resonancia magnética. Y cuando eh, se ve líquido blanco o hiperintenso en resonancia es T2 y si es el líquido es hipointenso es T1. Sí, ahí se ve claramente una lesión total, desgarro total del ligamento colateral, perdón, del ligamento cruzado anterior. Y en la imagen de la derecha se ve algo de líquido en el interior del ligamento cruzado. Otro ejemplo de lesión del ligamento cruzado. Bueno, estos son los ligamentos colaterales y son fáciles de ver tanto por ecografía como por resonancia magnética. Ahí, por ejemplo, vemos una disrupción, una ruptura total del ligamento cruzado interno. Y, a ver, sigamos viendo. En ecografía, sí se puede ver en ecografía los ligamentos colaterales e incluso los meniscos, aunque la resolución no es la misma que de la resonancia magnética. Ahí podemos ver una lesión marcada con la flecha. Ahora podemos ver el otro ejemplo por ecografía y por resonancia magnética del ligamento colateral externo o colateral lateral y del colateral medial. Fíjense, el colateral medial en la resonancia se ve con flechas negras y hay un desgarro del colateral lateral en la parte proximal. Ahí está otro desgarro del ligamento colateral medial. Ahí podemos ver una lesión meniscal. Fíjense, el menisco se puede ver por ecografía, pero es mejor por resonancia magnética. Fíjense, el menisco tiene un cuerno anterior y un cuerno posterior y un cuerpo. Generalmente lo que mejor se ve son los cuernos anterior y posterior en resonancia magnética y se ven hipointensos. Fíjense cómo se ve ahí. Ahí está con la flecha roja una lesión hiperintensa en el interior del menisco medial. Hay una lineecita señalada por una flecha roja y en la imagen de abajo de la derecha se ve dos flechas blancas señalando una tenue lesión hiperintensa lineal también en el menisco. Los desgarros de partes blandas son mejormente evaluados por ecografía. Por ejemplo, este desgarro del tendón del bíceps es fácil de ver por ecografía, puesto que está a flor de piel. El músculo está muy, muy cerca de la piel y es por eso que se pide ecografía, porque es fácil de evaluar este desgarro. Por ejemplo, fíjense cómo está desgarrado. Esa persona se hace un bulto el tendón debido a que se enrolla, se retrae, ¿no? Y esa retracción es que lo que se forma como si fuera una pelota ahí en el bíceps. Aquí hay otra imagen ecográfica de una lesión del bíceps, una rotura total del bíceps. Hablemos de las fracturas por estrés. Son de importante diagnóstico. La más grave es la del cuello femoral. Si en rayos X no es visible, debe realizarse resonancia magnética. Hay tres tipos, tipo 1, tipo 2, tipo 3. El tipo 1 es esclerosis con fractura, pero sin desplazamiento o fractura no desplazada. La fractura por estrés se origina por trauma repetitivo, por hacer un ejercicio en forma repetida durante varios días. Generalmente es la causa de estas fracturas por estrés.
Generalmente, fíjense que las fracturas casi siempre se ven radiolúcidas, ¿verdad? Pero en este caso, estas fracturas, aunque no lo crean, se ven radiopacas. Muy bien, una imagen densa, lineal en el hueso que soporta peso debería considerarse fractura, hasta no demostrarse lo contrario. Las fracturas de difícil diagnóstico son las de cadera, la de tibia y la de calcáneo. Ya les había dicho, generalmente son personas mayores las que tienen difícil diagnóstico. Fíjense estas fracturas por estrés. Esta yo le había visto, esta fractura de la izquierda. Es una persona, es una mujer de 18 años que está entrando al cuartel y para entrar al cuartel empezó a correr kilómetros y kilómetros todos los días para mantenerse en forma y pues después de una semana, no, de 2 semanas de correr todos los días, empezó a sentir dolor, mucho dolor. Se le toma la radiografía y pues todos piensan, no tiene nada, está todo normal. Pero si ustedes se fijan, hay una línea hiperintensa, perdón, hay una línea radiopaca horizontal en la tibia. Eso, aunque no lo crean, es una fractura por estrés. Aquí se ve otra en la cadera y se ve una línea blanca en el cuello femoral. Es otra fractura por estrés. Si sigue haciendo ese movimiento, ese ejercicio en forma repetitiva, se va a terminar de fracturar totalmente y la línea de verse radiopaca se va a empezar a ver radiolúcida. Otra imagen de fractura por estrés, fíjense en la radiografía de esa tibia. En resonancia magnética, fíjense cómo se ve la fractura por estrés como una imagen hipointensa y con un halo intenso, radiodenso, compatible con edema. Otra fractura por estrés, fíjense la radiografía como una imagen lineal radiopaca en la cara medial del cóndilo, por debajo del cóndilo, en resonancia magnética. Fíjense el edema que no se puede ver por rayos X, por resonancia se puede ver el gran edema que está causando esa fractura. Bueno, ¿qué significa abulsión? Abulsión significa arrancamiento de hueso. Fractura por arrancamiento y se llama también abulsión con B chica. Entonces, fíjense, varios músculos son muy poderosos y se insertan en algunos elementos óseos que al hacer movimientos bruscos, una persona al hacer movimientos bruscos puede fracturar, puede arrancar pedazos de hueso, como por ejemplo ahí está el trocánter menor, ahí se dice que el músculo psoas-ilíaco se inserta en el trocánter menor y si tú haces un movimiento muy brusco movimiento del muslo, puedes arrancar el trocánter menor. También se puede arrancar el trocánter mayor, también se pueden arrancar el pubis, la rama iliopúbica, isquiopúbica, la tuberosidad anterior, se puede fracturar si es que tú le haces un movimiento brusco un movimiento brusco en la cabeza, en algún músculo, en alguna extremidad, por ejemplo, puede producir una lesión por abulsión. Por ejemplo, fíjense cómo se ha arrancado un pequeño pedazo ahí en la espina ilíaca anteroinferior. Esto ya habíamos dicho, las más difíciles de diagnosticar del acetábulo, platillos tibiales y en personas de la tercera edad. Bueno, hay una fractura que se llama fractura del calcáneo, llamada también fractura ¿cómo se llama? Del amante, le llaman. Y bueno, le llamaban así porque pues antes los amantes se entraban a la casa de la amante y pues se salían volando porque llegaba el esposo o la pareja y se saltaban desde el balcón, caían de pies y se fracturaban el calcáneo. Entonces, para ver la fractura del calcáneo se trazan dos líneas, una que va de la tuberosidad anterior al vértice y otra de la tuberosidad posterior al vértice del calcáneo. Esas líneas forman un ángulo y ese ángulo debería ser entre 20 y 40. Si está fuera de ese rango, está fracturado. La fractura de Lisfranc es la fractura que existe en la articulación de Lisfranc. La articulación de Lisfranc es
la que se encuentra entre los huesos, las cuneiformes o las cuñas, y el cuboides con eh, los metatarsianos, ¿no? Entonces, muchas veces se fracturan esas, es difícil ver las fracturas de los metatarsianos ahí en esa región, en la articulación de Lisfranc. Es difícil a veces verla, esa está fracturada, por ejemplo, esa radiografía, si ustedes ven, está fracturada. Pareciera que no, ¿verdad? Pero si ustedes ven el segundo metatarsiano, está muy, muy lateralizado en relación al segundo cuneiforme, a la segunda cuña. Bueno, es otro ejemplo de fractura del Lisfranc. Fíjense cuántas fracturas tiene en este pie, en el pie derecho. Luxaciones, bueno, la luxación acromioclavicular generalmente se trata de una luxación en la cual la clavícula pasa por encima del el nivel del acromion, y generalmente se debe a caídas sobre el hombro o a personas que se animan a derribar una puerta con el hombro, como en las películas, y que lo único que se producen es la luxación acromioclavicular. La luxación glenohumeral también es muy, muy, digamos, característica. Se ve frecuentemente, con relativa frecuencia. Son personas que generalmente hacen deporte y que hacen movimientos bruscos de rotación del hombro. Por ejemplo, las personas que juegan baloncesto, las que juegan voleibol, ¿no? Hacen mucho, hacen un movimiento brusco de rotación del hombro, y muchas veces se luxa, se sale de su lugar. El 90% de las luxaciones son de la articulación glenohumeral son anteriores, porque hay otra que se llama luxación posterior, pero solamente es el 5 al 10%, ¿sí? Es difícil saber cuál es cuál en una radiografía P, porque no sabemos si es anterior o si está delante del omóplato o está detrás esa cabeza humeral luxada, ¿verdad? Entonces la que se toma para ver eso es la proyección transtorácica o lateral. La lesión de Hill-Sachs. ¿Han oído hablar de la lesión de Hill-Sachs? Bueno, cuando se sale la cabeza del húmero, se luxa la cabeza del húmero, golpea se machuca o golpea contra el borde del el rodete de la glenoides, y al golpear esa parte, como el rodete de la glenoides es muy duro, queda un hueco, se fractura, se hace un hueco, se hunde, en otras palabras, la cabeza humeral, y ese hundimiento se llama lesión de Hill-Sachs. Cuando le vuelven a poner a su lugar la luxación de la cabeza del húmero, ya queda medio inestable y a ese huequito queda inestable, a esa lesión de Hill-Sachs, además a la distensión ligamentaria. Entonces, fíjense cómo se ve los dibujitos de ahí abajo, cómo se ve la lesión del Hill-Sachs, que es un hueco básicamente en la cabeza humeral. Ay, perdón, estábamos más allá. Por aquí. Muy bien. ¿Y qué es la lesión de Bankart? La lesión de Hill-Sachs es el hundimiento de la porción posterior superior de la cabeza humeral, y la lesión de Bankart es la lesión del rodete de la glenoides. ¿Sí? Es una, también al golpear esto mismo, al golpear esa parte, no solo se puede hundir la cabeza humeral, también se puede desprender un pedacito del reborde del rodete de la glenoides, de la cavidad glenoidea, y formarse una lesión de Bankart. Ahí está la lesión de Bankart en una resonancia magnética. En la flecha blanca se ve un pedacito suelto del cartílago del rodete glenoideo. Hay una lesión de Hill-Sachs, ¿verdad? Este es un caso mío. Ahí está otro ejemplo de lesión de Hill-Sachs. Una lesión de Bankart. Miren cómo
el borde de la cavidad glenoidea, del glenoide se ha desprendido, se ha roto. Muy bien. El signo de la vela, con esto terminamos. ¿Qué es el signo de la vela? Cuando una persona se golpea el codo y hay una microfractura o una macrofractura también, sale sangre en la articulación y las bolsas grasas anterior y posterior del codo quedan desplazadas, quedan levantadas y al quedar levantadas son visibles en las radiografías. En otras palabras, ver el cojinete graso anterior levantado o ver el cojinete graso posterior es un signo de que hay sangre o líquido en la articulación y generalmente pues, se produce por una fractura. Fíjense en la radiografía. Fíjense la imagen de la izquierda. Es una radiografía normal del codo en el que se puede ver la bolsa grasa que está delante del húmero. Se ve como una línea negra, como una bandita negra por delante del húmero. En la imagen de la derecha vamos a ver cómo esa bandita negra se ha levantado y se ha vuelto triangular, parece una vela, la vela de un barco. Por eso se llama signo de la vela. Entonces, y se ha empezado a ver el cojinete graso posterior, que no era visible, normalmente no es visible. Entonces, eso es un signo de una hemartrosis, un derrame articular, y casi siempre es por una fractura. Ahí está la vela. Muy bien, esto es la fractura de Smith y la de Coles. Entonces, esto es facilísimo, ¿no? El dorso de tenedor se llama fractura de Coles. Y Coles invertido se llama de Smith, ¿verdad? Bueno, aquí está una radiografía, la de Smith. ¿No? El desplazamiento del el extremo distal es hacia la cara palmar. Aquí está la de Coles. El desplazamiento más bien es hacia la cara dorsal. Por eso se llama en dorso de tenedor. Bueno, la fractura de Montegia. Ahí podemos ver que hay una luxación del radio y una fractura del cúbito. Cuando hay una fractura del cúbito, y una luxación del radio, podemos decir que hay una fractura de Montegia. Generalmente estas personas que se fracturan esto es porque han recibido un golpe y han tratado de protegerse con su antebrazo. Generalmente se protegen la cara, ¿no? Las partes más nobles que son la cara y el cuello se protegen con el antebrazo y han recibido un golpe ya sea con un palo o quién sabe con qué. Bueno, la de Galeazzi es poco frecuente esta, pero es una fractura de diáfisis del radio y una luxación del cúbito. Hablemos un poquito de la fractura de Bennett y de Rolando. Con eso terminamos. La fractura de Bennett, bueno, ahí se ve un dibujito bien bonito. Estas fracturas ocurren en la base del primer metacarpiano, ¿sí? Cuando la fractura es multifragmentada, es comminuta y afecta a la superficie articular, se llama fractura de Rolando. Y cuando solo la fractura no llega hasta la superficie articular y no es multifragmentada, se llama fractura de Bennett. Ahí está la fractura de Rolando, ¿no? Fíjense que llega a la superficie articular y es multifragmentada. Es más complicada esa fractura que llega a la articulación porque no puede curar fácilmente y necesita una fijación con, eh, con cirugía. Bueno, a veces se fractura el escafoides. Fíjense, una persona que se cae sobre su mano se puede fracturar la cintura del escafoides y lamentablemente la irrigación del escafoides puede perderse y puede haber una necrosis avascular del escafoides. Y bueno, cuando ves esto, ahí se ve la fractura del escafoides. Hay que tener cuidado de que no se muera la parte más interna del escafoides. Fíjense como en la fotito de la izquierda se ve fracturado el escafoides y la mitad del escafoides es blanco, es radiopaco, y la otra mitad no. Esa mitad radiopaca se ha muerto, o sea, ¿cómo se dice? Se ha necrosado, ha habido una necrosis avascular, ¿no? Porque la irrigación va de distal a proximal. Bueno, aquí terminamos. Esto de luxación del semilunar, pues tienen que estudiarlo ustedes. Bueno, es fácil darse cuenta de la luxación del semilunar. Van a leer en el libro de Fundamentos de Radiología de el autor que les he dicho, que lean, de Clyde Helms.
la fractura del gancho del ganchoso. También la proyección que se utiliza es del túnel carpiano. Fíjense que es difícil ver esta fractura y muchas veces se necesita de tomografía. Muy bien, ahí terminamos. Nos vemos la próxima. Gracias. Hasta luego, doctor. Gracias.